eso puede aquí respirar. Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi caminar. Siento el aire soplando hacia mí. Algo fresco que nunca sentí. Es una vida nueva que no conocí, un amor que crece muy fuerte por ti. Lo que tanto tiempo busqué, hoy en ti lo he empezado a vivir. Salmos capítulo 32, verso 1. Señor habló a mi corazón y titulamos este mensaje El secreto de la felicidad en Cristo. ¿Cuántos en algún momento de la vida nos hemos sentido en esa encrucijada que tenemos todo, pero nos hace falta algo? Y usted se da cuenta que no es algo material. ¿Cuántos en algún momento se han visto en la escena donde podemos tener muchas cosas, pero no encontramos satisfacción en las cosas? ¿Alguien se identifica con esa escena? ¿Alguien en alguna ocasión se ha puesto en ese momento donde usted ha alcanzado tantas cosas, pero no las puede disfrutar? Porque en el corazón está pasando algo. Yo quiero hablarle acerca de un hombre que era pleno, un hombre que llegó a la cúspide de su vida y alcanzó plenitud en muchas cosas, pero este puntito en su vida lo hizo perder el sentido, lo hizo llegar a un punto donde ya no le iba a encontrar gracia a lo que estaba pasando. Salmo capítulo 32, verso 1. Titulamos este mensaje El secreto de la felicidad en Cristo. ¿Está listo? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió verdor, mi verdor, en sequedades de verano. ¿Se ha fijado que ya aparece una palabrita que dice Selah? Esa es una expresión hebrea. Esto es poesía hebrea. Y lo que nos está diciendo es, haz una pausa, medita lo que lees y alaba a tu Señor. Luego viene el escritor y hace otra afirmación y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si usted se fija, ahí aparece otra vez la misma pausa, que significa detente, analiza lo que lees y alaba a tu Señor. Luego viene el versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y otra vez dice lo mismo, ¿verdad? Detente, medita, escudriña lo que has leído y alaba a tu Señor. Señor y Padre, esta noche, háblanos. Háblanos porque tenemos necesidad de ti. Y mi oración esta noche, Señor, es que puedas quebrantar los corazones que deban ser quebrantados para recibir el gozo y la paz que solo viene de ti. Y que esta noche podamos salir livianos, podamos salir renovados y podamos salir fortalecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Este salmo
Para darle un poquito de contexto y un poquito de historia, y si usted quiere darle una revisadita así de flash, así de un pincelazo, este salmo está inspirado, según algunos comentaristas, es una continuación del Salmo 51. Le voy a leer los primeros versículos del Salmo 51 porque no ese es el enfoque que quiero tener esta noche. Pero David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo voy a dejar hasta ahí, porque si usted continúa leyendo en la historia, está hablando de ese episodio nefasto, de ese episodio oscuro en la vida de David, cuando estando en el esplendor de su reinado, estando en el esplendor de lo que la nación de Israel estaba pasando, siendo él el rey, comete un pequeño error. Y ese error fue que no fue a la guerra, incumplió uno de sus deberes como autoridad de la nación, y en un espacio, en un momento de descuido, de ocio, como usted quiera llamarlo, mira por la terraza algo que no debía mirar, codició algo que no debía codiciar y consumó un pecado que no debió haber consumado. David cometió el pecado de adulterio al desear a la mujer de su prójimo y, en el peor de los casos, concebir un hijo con esa persona. David agrava más su situación cuando se convierte en el autor intelectual, no material sino intelectual, del esposo de esta mujer, y el fruto de esa relación cae terriblemente enfermo y muere. Y pasado un tiempo en el que el Señor está tratando con David, el Señor le permite a Betsabé concebir una vez más, y el fruto de su vientre es su sucesor, el rey Salomón. En ese lapso, en ese proceso en el cual David tiene que reconocer que algo falló, que algo pasó mal, aparecen estos dos escritos sumamente profundos, sumamente conmovedores, pero que también nos dan una esperanza sumamente grande. Y es que yo quiero dejarle como primera reflexión esta noche, que no importa, escuche bien esto, no importa qué tan hondo haya sido el error que usted haya cometido, el fracaso que usted haya vivido, no importa cuán oscuras, cuán difíciles hayan sido las circunstancias, cuando usted y yo nos acercamos al Señor, tenemos la oportunidad que el Señor nos escuche, que el Señor nos restaure y que el Señor nos levante para ver su gloria una vez más. Me encanta esta frase y la menciono en muchas ocasiones. Nadie es lo suficientemente bueno para no equivocarse, ni lo suficientemente malo para no merecer otra oportunidad. Este salmo, el Salmo 32, viene siendo como una continuación. David cae al 20 en buen salvadoreño y sabe que hay algo que está mal. Y recibe el perdón y la misericordia de Dios. Comencemos por ahí. ¿Cuántos nos hemos visto en escenas como la que le pasó a David? Tal vez no en el hecho de consumar un pecado de ese tipo o de esa naturaleza, pero sí sencillamente haber ofendido a Dios y estar separado de Dios. Dígale ay a la persona que está a su lado. ¿Cuántos nos hemos visto en esa escena? ¿Y cuántos hemos tenido la necesidad de acercarnos a Dios para hacer las paces? Comencemos por ahí. Si usted esta noche vino a este auditorio y usted siente que su relación con Dios no está del todo arraigada, si usted siente que no puede acercarse con libertad al Señor y levantar sus manos, hoy es una buena ocasión para que el Señor le sane, para que el Señor le levante y el Señor comience a cumplir su propósito en su vida. David está hablando de una bienaventuranza, y la bienaventuranza es el recibir el perdón de Dios. Si vemos los primeros versículos, y quiero ir un poco rápido. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cuál es la naturaleza de esta bienaventuranza de la que David está hablando? Hay una palabrita ahí en el primer versículo que es transgresión, de una raíz
hebrea que es Peshá, que significa rebelde, rebelión. Qué bienaventurado es aquel que se rebeló contra Dios, pero que ese acto de su corazón fue quitado. ¿Sabía usted que el pecado no es un asunto de acciones, sino de posturas delante de Dios? Si usted quiere aprender más de esto, un comercial, un paréntesis, venga al Instituto Bíblico, hombre, el otro año y venga a estudiar teología sistemática. El pecado no es un asunto de acciones, sino de posturas delante de Dios. No es lo que haces, sino cómo te sientes delante de Dios. El profeta Isaías usa esta misma expresión en Isaías capítulo 1 versículo 2. El pueblo de Israel transgredió, se apartó de Dios, se rebeló de Dios, hacia Dios. La misma raíz. No es el hecho que Dios diga que esto sea bueno o sea malo, sino mi postura de decir, es que yo digo, es que yo quiero, es que yo hago. Y es como que nos mirásemos así delante de Dios. Bienaventurado aquel, dice David, a quien se le quitó esa manera de ser. Bienaventurado aquel que ha cambiado sus posturas delante de Dios. No es lo que hago, sino cómo me siento delante de Dios. ¿Se acuerda la clásica historia de Génesis capítulo 1 y 2? ¿Se acuerda alguien? Sí, ¿verdad? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Qué le dijo Eva a Adán? Vas a ser como Dios. Y cuando comieron el fruto se dieron cuenta que no eran como Dios. Peor aún, se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando tomaron el fruto dijeron, yo voy a ser como tú. Algo me estás escondiendo. Tú me estás privando de ser como tú. Posturas. Bienaventurado aquel cuya postura delante de Dios ha sido removida. A veces Dios nos mete en procesos como lo que le pasó a David para que nuestras posturas delante de Él sean cambiadas. Y esa es una bienaventuranza. Por cierto, bienaventurado significa dichoso, feliz, doblemente bendecido. Entonces es feliz, es dichoso y es doblemente bendecido a aquel cuyas posturas equivocadas delante de Dios le fueron quitadas. Alguien diga ay. Y cubierto su pecado. ¿Sabía usted que la raíz hebrea de cubierto es hatat, que significa de modo que se cubre la vergüenza? Le voy a poner un ejemplo bastante polémico y fuerte esta noche. ¿Cuántos fuimos adolescentes aquí? Qué triste, ¿verdad? Se nos fueron los años. Pero ¿cuántos en nuestra adolescencia tuvimos ciertas posturas delante de nuestros padres? Y creímos que nuestros padres eran los ogros, no era nada Shrek y Fiona juntos. No me entienden, están equivocados, porque yo tengo la razón. Pero pasados unos años, usted se dio cuenta, o nosotros nos dimos cuenta, que papá y mamá sí tenían la razón y nos tragamos nuestras palabras. ¿A cuántos nos pasó eso? ¿Y qué se siente, hermano? Cuando tienes que llegar delante de tu padre y tu madre y decir, tenías razón. Y aquel, ¿verdad? Te lo dije. Que Dios las perdone, no mentiras. Pero ¿qué se siente, hermano? Vergüenza, ¿verdad? Bienaventurado aquel a quien se le cubrió su vergüenza. Es dichoso, es feliz y es doblemente bendecido aquel a quien no solo se le han cambiado sus posturas delante de Dios, sino que también se le quitó, se le cubrió su vergüenza. Le pusieron saco para que no se mire todo lo que hay adentro.
Eso es lo que David está diciendo. Yo soy feliz porque tú cambiaste mi manera de ver las cosas. Y que por cierto estaban mal. Soy feliz porque quitaste la vergüenza de mis actos. Pero ¿dónde surgió todo eso? Si seguimos leyendo vamos a encontrar la respuesta. Verso 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La raíz iniquidad es abón, que significa retener, no tomar en cuenta. Quiero que vea conmigo 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa palabra quiero mantener esta noche. No imputaste iniquidad. Tú te hiciste malo para que delante de ti fuera bueno. Eso es lo que está diciendo David en pocas palabras. Bienaventurado el hombre de quien se dice delante de Dios, todo está bien. No hay ningún problema. Porque Cristo se hizo pecado. No lo conoció, pero se hizo pecado. Para santificarnos. Dice Romanos que no hay justo ni siquiera, pero Él se hizo injusto para que fuéramos justos. Bienaventurado, retomemos la fraseología, es dichoso, es feliz, es doblemente bendecido aquel a quien el Señor no le retiene nada, sino que dice, estás bien conmigo. Esas palabras pesan. ¿Cuántos de nosotros en este instante pudiéramos decir con propiedad, yo estoy bien delante de Dios? Suena ya trompeta porque ahorita me quiero ir contigo. ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? No, yo ahorita me siento tan bien en mi vida espiritual que yo quiero que Cristo venga ya, porque si viene otro día me puedo quedar. Alguien dice, ay, ven ya Señor, que ahorita mira qué lindo estuvo el culto y ahorita me quiero ir. El problema es cuando llega a la casa. Ahí sí, Señor, no vengas todavía porque... Bienaventurado aquel al que el Señor no le retiene nada. Y voy rapidito, porque quiero llegar a la parte que es bien especial. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Si usted lee conmigo en Juan 1:47, Jesús se lo voy a citar rapidito por no dar el tiempo, pero usted puede leerlo, Juan 1:47. El Señor está hablando con alguien y dice, bueno, este es verdaderamente un israelita, porque en él no hay engaño. Si traducimos la raíz hebrea y la raíz griega, ambas coinciden en el mismo significado. Alguien en donde no hay dos caras, alguien donde no hay doblez. ¿Qué le parece si armamos el combo entonces? Es dichoso, es feliz, es doblemente bendecido. Es dichoso, es feliz, es doblemente bendecido aquel a quien el Señor le cambió, le perdonó, le quitó esas posturas equivocadas que tenía. Aquel al que no le retiene nada, al que no le guarda nada y que no tiene dos caras delante de Dios. Ese es feliz. Ese es bendecido. Ese está bien. Matthew Henry dice, el perdón del pecado es el fundamento de toda bendición del pecador, pues es el privilegio fundamental del que fluyen los demás ingredientes de la verdadera felicidad. ¿Dónde está la raíz del éxito en mi vida?
Saber que necesito ser perdonado por el Señor constantemente, porque cometo pecado a cada instante. Y sin ignorar, y no es que los pecados tengan tamaños y colores, hermano. Pecado es pecado delante de Dios. Pero a la luz de la moral hay cosas que son más trascendentes. No compare una mentira con dormir con la persona que no es su esposo o no es su esposa. Cuando yo entiendo que la felicidad de un creyente radica en entender que no merezco ser perdonado, pero por causa de Cristo soy perdonado, recibo perdón y soy declarado bendecido. Ese es el cimiento para recibir el resto de bendiciones que el Señor tiene para mi vida. ¿Dónde comienza todo? Saber que estabas lejos de Dios, entender y comprender las consecuencias de mis actos, pero que el Señor se proveyó un medio, Jesucristo, para que por medio de Él podamos ser limpios, podamos ser sanados, podamos ser perdonados. Y no solamente eso, sino comenzar a recibir todo lo demás. Luego de este argumento viene una pregunta que casi está de más. ¿Cuál es la bendición más importante que necesito tener en mi vida? Saber que soy perdonado y acepto delante de Dios de mis pecados. Se dice fácil, pero es tema de muchas consejerías, de procesos difíciles, porque nos cuesta dar perdón, nos cuesta recibir perdón del que tengo enfrente y a Dios que no lo puedo ver. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? El secreto de la felicidad en Cristo radica en que usted entienda que por causa de Cristo usted y yo somos aceptos y somos amados del Padre. Y no es que esto sea una licencia para pecar, pero me da la pauta que en mi imperfecta humanidad tengo a un Dios que es perfecto, capaz de entenderme y que me tendió la mano para ser llamado su amigo, estar en comunión y estar en paz con Él. Alguien tiene que alabar a Dios por eso. ¡Aleluya! No hay cosa más gloriosa que eso. A veces estamos tan enfocados en cosas materiales, cuando el fundamento de toda bendición es saber entender que el Señor me perdona, que me ama, que me hace digno delante de Él. David entendió estas palabras. Y quiero que siga viendo el resto de los versículos. Aquí estaba la primera reflexión. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé. Si usted lee en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, usted va a encontrar el momento cuando el profeta Natán se acerca a David y a través de una historia lo hizo darse cuenta de lo que había pasado. Había un hombre que hizo esto y aquí y allá. ¿Y qué crees que este hombre necesita? El tal merece la muerte. El tal eres tú. ¿Cuántos nos hemos enfrentado a los golpes y a los choques de la vida? Mientras callé. David guardó silencio un momento. Y mientras estuvo callado, él usa esta expresión en la poesía hebrea. Es como que usted vea un jardín, está verdecito, pero de repente se marchitó. Eso dijo David de sí. Mientras callé. Todavía no existía aquella alabanza, pero quizás David ya la cantaba. Todo se derrumbó dentro de mí. Son bromas. Todo se vino abajo dentro de David. Era para que se riera, hermano. Lo veo así.
mientras callé. Voy a usar esta otra expresión. Mientras callé, todo empezó a salir mal. Si entiendo que hay una bienaventuranza en entender que Dios me perdona y me ama, entonces aquí viene la parte medular del asunto. No retengas, no le des largas, ponte a cuentas con Dios. ¿Qué pudo haber pasado en el corazón de David en ese momento? Quiero dejarle algunas ideas. A lo mejor la atención de David estuvo desviada por otras cosas. A veces nuestra atención se desvía por los efectos secundarios de nuestras decisiones y no por la decisión misma. A veces vivimos con el alma cargada porque redundantemente no descargamos nuestra conciencia. ¿Conoce usted personas que y mientras más usted se guarda, todo para aquí, todo para aquí, todo para aquí, y de repente es como la dinamita en Navidad, ¡plá! Y usted siente la metralleta a la par suya y el silbador soplado y y lo más importante, vea conmigo Proverbios capítulo 28. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado, otra vez, el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Ignoramos que el único remedio para que nuestra fe sea viva es recurrir al acto del arrepentimiento. Necesito ponerme a cuentas con Dios y pedirle perdón. Y vuelvo al punto. Esto no es un asunto como moralmente se ha relativizado. Pecado es pecado, no importa los colores y los tamaños. El simple hecho de ponernos a cuentas con Dios es un acto de humildad, dependencia y sumisión. David estaba ignorando ese punto y quiso solventar las cosas en su manera y se le complicó más. Ahora él poéticamente dice: mientras estuve callado, fui como el jardín de mi patio. Le faltó agua y las plantitas se secaron y todo se derrumbó. ¿Cuántos de nosotros estamos derrumbados, marchitos, secos, sin fe? Ya no calle, ya no guarde. Salomón dice: el que confiesa su pecado prospera. Busque el perdón de Dios. Busque estar a cuenta todos los días. ¿Cuánta bienaventuranza hay en ser perdonados por el Señor? En ser amados por el Señor. En ser consentidos por el Señor. Suelte, diga conmigo, suelte. Ya no se ande guardando nada. Mientras callé, dice David, las cosas se pusieron marchitas. Y el siguiente versículo dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad. ¿Sabía usted que el pecador inconverso necesita creer ciegamente en Dios para ser salvo? En Hechos capítulo 16 encontramos una historia donde un carcelero estuvo en la encrucijada de perder su vida. Y le pregunta al apóstol: ¿qué puedo hacer? Y el versículo 31 es clásico: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú en tu casa. Hay una larga historia ahí, pero solo le voy a dejar el destello. No está hablando de un creer para salvación del alma, sino que está hablando de la situación en la que estaban metidos. La cárcel se destruyó, los presos se escaparon y el carcelero tenía que rendir cuenta de lo que estaba pasando. Los inconversos, para recibir salvación, solo necesitan creer ciegamente en que Dios puede hacer algo. Pero los creyentes tenemos que creer con conciencia de que estando cerca de Dios tenemos que tener un arrepentimiento genuino.
La fe del inconverso debe ser ciega para acercarse a Dios. Pero el creyente tiene que acercarse todos los días consciente que necesita estar a cuentas y en paz con el Señor. Mi pecado te declaré, dijo David al Señor. No te encubrí nada. Y aquí viene algo hermoso. El creyente debe comportarse como un pecador arrepentido. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. ¿A alguien le está hablando el Señor esta noche? Créame que el Señor me fortaleció mucho al recibir estas palabras. Porque a veces nos cargamos por las cosas triviales y se nos olvida que el mal más importante fue sanado. Y es la sanidad de nuestra alma. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por si acaso la soberbia, el orgullo, como dice una frase coloquial bien famosa allá en la China, del otro lado del mundo, si alguien se cree espiritifláutico, la cláusula del versículo 10 es linda. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¡Auch! ¡Auch! Si confieso, Él es fiel. ¿Sabe cuál es el acto más duro del perdón? Cuando usted le ha hecho algo a alguien. La docilidad del corazón de la otra persona para decir, perdóname o te perdono. ¿Verdad que eso es lo que más cuesta? ¿Qué va a decir de mí? ¿Cómo me va a ver? ¿Qué va a sentir? ¿Qué va a pensar? Nada volverá a ser igual. Y uno comienza con un montón de distractores en su mente y en su corazón. Pero esta cláusula es impactante. Si confiesas, Él es fiel. Si confiesas, en Él hay perdón y amor. Entonces, ¿qué tienes que perder? ¿Cuál es el riesgo? Si en Él no hay nada que perder. Porque Él es fiel para perdonarnos. ¿Sabe por qué? Porque por amor el Hijo fue a la cruz. Como decía el canto hace unos minutos, es aquel que se hizo carne, pero era lleno de gracia y de verdad. La verdad se encarnó, tomó forma de siervo por amor. Caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor. Si Él ya lo hizo, entonces ¿qué impide? Por eso David dijo, mi pecado te declaré y tú me perdonaste. Y para finalizar esta noche, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Encontré un comentario, un pensamiento que me encantó y si usted quiere anotarlo se lo regalo. Una persona piadosa es una persona grande en oración. Una persona piadosa es una persona grande en oración. Tan pronto me acerqué, tú me perdonaste. Debemos abundar en oraciones que traigan beneficios oportunos a nuestra vida. ¿Y sabe cuál es la oración más productiva que un creyente pueda hacer? ¿Quieres saber? Buscar constantemente la paz, el perdón y la cobertura de Dios. Un creyente piadoso abunda en oraciones donde nos ponemos a cuentas con Dios. Si alguien dice que no es pecador y que no ha hecho nada malo, le está haciendo a él mentiroso, dice Juan. El amado, el cariñoso, el melosito, dice. Le está diciendo mentiroso a Dios, hijo lindo. Así es de que mejor vaya y pídale perdón al Señor por ser poco humilde. Tan pronto tú me perdonaste, no le dé largas a las cosas. Si usted sabe que hay una espina, si usted sabe que hay algo que no está bien y usted lo sabe,
La solución bíblica es que usted se acerque a Dios. ¿Qué hace usted cuando tiene sed, hermano? ¿Qué hace usted cuando quiere ir al baño? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando va a un país donde no conoce el idioma? Lo primero que hace es averiguar cómo se dice tengo hambre y cómo se dice quiero ir al baño. No le dé largas. Acérquese hoy a Dios. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a ti. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Tú eres mi refugio. ¿Sabe usted que la palabra refugio en el original griego significa un escondedero para mí? Tú eres mi escondite seguro. En ti estoy en paz. Soy feliz. Soy dichoso. Soy bienaventurado porque quitaste lo que estaba mal en mí. Ay, qué equivocado estaba porque me quedé callado. Mientras me callé todo me salía mal. Pero te dije todo lo que hice. Y cuando te lo dije tú no te tardaste. Y te convertiste en el escondite seguro para mí. Alguien va a recibir esta palabra esta noche. Pero si tú te acercas hoy con diligencia al Señor, el Señor va a ser propicio para guardarte y para ayudarte a sobrellevar lo que estás pasando ahorita mismo. Él va a ser propicio. David dijo, tú eres ese escondite seguro donde estoy bien, donde estoy en paz. ¿Sabe qué? En la turbulencia, en el afán de la vida, eso es lo que más necesitamos tener. Un lugar donde me sienta seguro y en paz. ¿A cuánto les ha pasado? No sé si solo yo soy el extraterrestre o qué, pero cuando usted ha tenido un mal día, lo que usted desea es llegar a su casa, encerrarse a su cuarto y agarrar su almohada y... ¿Alguien de mi club? Qué poquito los humildes que dijeron yo. No, mentiras. Pero ¿cuántos hemos tenido necesidad de estar en un lugar donde yo puedo estar solo, callado, en paz? David reconoció que cuando las tormentas llegan, Él es el escondite seguro. Y con esto concluyo esta noche. Me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Cuando por fe acudimos al Señor, Él brinda un lugar de comodidad y de paz para nuestro ser. ¿Sabe qué significa esta palabra? Me guardarás de la angustia. Le voy a regalar un tip. No se lo voy a explicar con detalles por el honor al tiempo. Pero David está haciendo alusión. Cuando interpretamos el original hebreo, David está haciendo alusión al principio de: tú me vas a guardar de todo lo que pasó cuando yo estuve callado. ¿Cuál es el escondite seguro del que David está hablando? De lo que estaba pasando mientras estuvo callado y no le confesó al Señor su pecado. De eso está hablando David. Él está diciendo: tú me guardas de lo que pasó mientras me hice el indiferente y pretendí que a ti no te importaba lo que hice. Muchas veces en la vida, usted y yo pasamos estamos pasando o pasaremos por situaciones donde pensamos que Dios es indiferente y que no es un asunto de la incumbencia de Dios lo que estoy haciendo o no con mi vida. Pero David reconoce y entiende: tú me guardas de lo que pasó cuando estuve callado, que no confesé mi pecado. Y cuando no confesé mi pecado, no prosperé, me empobrecí.
Muchos tenemos que darnos cuenta que Dios no es indiferente. Y cuando dejas que el Señor derribe esas murallas, Él va a preparar el escondite seguro donde tendrás paz. Tu espíritu será prosperado y lo material comenzará a prosperarse. Dale fuerte esas palmas al Señor. Aleluya. ¿Se da cuenta qué valioso es acercarme a Dios y tener su bendición? ¿Cuál bendición? De estar en paz y a cuentas con Él. Porque sobre esa columna, sobre ese cimiento, viene todo lo demás. No en vano. El apóstol Pablo dijo: nadie pone otro fundamento. La piedra que desecharon los edificadores. También el apóstol Pedro hizo la misma reflexión. La piedra que desecharon, a Cristo, vino a ser el centro de todo. En Cristo está la clave para ser perdonados, amados, bendecidos en todas las cosas. Tú eres mi refugio, dijo David. Con cánticos de liberación me rodearás. Es una manera hebrea de decir: mientras esto sucede, cantando te alabaré. Voy a cantarte. Sí, Señor. Imaginémonos que David era salvadoreño. Sí, Señor, metí la pata, Señor. Estoy achicado delante de ti. Pero mientras tú haces la obra, te voy a cantar. Te voy a cantar alabanza. Alaba a tu Dios. No dejes de alabarle. Aún en la noche oscura puedes cantarle y ver cómo su mano se extiende para perdonarte, para amarte, para levantarte y decirte: hijo, te amo. Ese es el amor de Dios. Canta, alaba a tu Señor, adora a tu Señor. Yo quiero testificarle algo con propiedad. Esta semana han pasado tantas cosas. En mí han pasado tantas cosas. Hoy tenía que ir a hacer una diligencia a San Salvador y me monté a un autobús y yo sentía que ya no daba una milla más. Pero en ese momento saqué los audífonos y comencé a adorar al Señor con un canto inspirado en este salmo. Si usted quiere buscarlo: tu amor transforma todo en mí, desde adentro hacia afuera. Tú me liberas hoy con cánticos de amor. Tú me liberas hoy con cánticos de amor. Yo comencé a cantar y parecía loco en un autobús. Pero cuando llegué a mi destino, comencé a ver la mano de Dios obrando. Dios obra, Dios se mueve. Acércate a Él. Le dejo 4 versículos para su reflexión personal esta noche. Si usted retrocede al Salmo 25, verso 8. Salmo 25, 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Deja que el Señor te enseñe el camino. ¿Alguien dice amén? Salmo 73, 25. Salmo 73, 24, perdón. Salmo 73, 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Deja que el Señor te guíe hacia su gloria eterna, hacia su paz, hacia su seguridad. Y Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. La vida te va a zarandear a veces, pero eres bienaventurado si te acercas y te pones a cuentas.
Hagamos un ejercicio sencillo esta noche. Haga suyo el Salmo 32 un momento y hable con Dios. Mi oración en este preciso instante es que esta bienaventuranza le abrace. Hay bienaventurados aquí esta noche. Hay bienaventurados aquí que están recibiendo el perdón de Dios. Si el Señor le habló a alguien esta noche y usted quiere recibir a Jesús como su Salvador, levante su manita ahí donde usted está. Esta es la noche oportuna para que usted se acerque a Cristo. Si hay alguien que necesita recibir al Señor, si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, si esta palabra le ha hablado, levante su manita ahí donde usted está, en actitud de oración. Nadie le está viendo. Bueno, Tony, Dios me lo bendiga. Hay una mano levantada ya, Dios me lo bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Levante su manita, por favor. Bueno, Bolaños. Solo ayude. dime Bueno, Tony. una vez más tus palabras, dulces palabras, mi destino se hace claro. ¿Habrá alguien más que quiera levantar su manita ahí donde usted está? Mi camino. Alguien necesita ponerse a cuentas con el Señor. Alguien quiere que oremos por usted. Eso es un acto para valientes. Levante su mano derecha ahí donde usted está. ¿Habrá alguna hermana? ¿Habrá alguien a quien Dios le haya hablado? Por volverte a ¿Habrá alguien? escuchar. Levante su mano, por favor. Solo vuelve Segunda a petición. decir, ¿Habrá alguien que necesite oración? y sé que Porque hay una todo situación difícil en su vida cambiará. y el Señor le ha hablado a través de esta palabra? Levante su mano, Ana Elizabeth, Dios me lo bendiga. ¿A quién ¿Habrá alguien más? iré? Mantenga su manita en alto. ¿Habrá alguien más? Yo sé que el Solo Señor tú tienes está obrando palabras de bienaventuranza. vida. Levante su ¿A manita, quién hermana Yoyita, iré? Dios me la bendiga. ¿A quién iré? Levante su manita, por favor, vamos a orar. Mano, Demetrio, ayúdeme, por favor. ¿Habrá alguien más? Levante su mano. Usted necesita oración un momento. Si el Señor le ha hablado a través de esta palabra, levante su mano. Queremos orar con usted y por usted. Si Dios le ha hablado, suelte su carga, rompa el silencio. Quizás esta noche el Señor les está hablando a muchos y les está diciendo: rompe el silencio, ya no calles más, ya no te guardes más lo que ha estado pasando. David dijo: mi pecado te declaré y tú fuiste propicio para perdonarme. ¿Habrá alguien más? Yo quiero hacer un llamado una vez más. ¿Habrá alguien que quiera levantar su mano y vamos a orar con usted y por usted? ¿Habrá alguien más que levante su mano? ¿Habrá alguien más? Una persona más. Si no los hay, yo quiero invitar a toda la iglesia que por un momento disfrute del perdón y de la misericordia de Dios. Porque esta noche hay misericordias renovadas para su iglesia, para sus hijos. Si usted quiere hacer un compromiso de santidad, si usted quiere hacer un compromiso, si alguien necesita encontrar en Cristo su escondite seguro, póngase de pie. Levante sus manos al cielo y declárelo: tú eres mi escondite. Tú eres mi escondite seguro. Ahí me guardarás de mi pobre humanidad. Ahí me guardarás de lo que me está pasando. Dios mío, gracias esta noche. Gracias por lo que estás haciendo. Mi oración esta noche, Señor, es para que tu Espíritu Santo obre sanidad, restaure vidas. Padre mío, solo tú tienes palabras de vida. Y esta noche oro por vidas transformadas. Que esta noche se abra la puerta, la oportunidad y la ocasión para marcar un antes y un después. Iglesia del Camino, eres bienaventurada. Iglesia del Camino, eres dichosa, eres feliz, eres doblemente bendecida, porque tienes abogado delante del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, fiel para perdonar, cubrir multitud de pecados.
¿a quién iré? Démosle gracias al Señor esta noche. Algo nuevo y diferente se puede aquí respirar. Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi camino.